¿Qué tal, hermanos, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Gusto de saludarles y encontrarnos nuevamente junto a la siempre vigente palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios habla antes, durante y después. Como también encontramos algunos pasajes como el texto de Hebreos, cuando dice la palabra del Señor, que el Señor le habló muchas veces y de diferentes maneras a los padres por los profetas, pero luego dice, pero hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si hoy queremos escuchar a Dios, debemos escuchar a Jesús. Y el Señor Jesús, los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, encontramos que tenemos cuatro obras evangélicas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos hablan del Señor Jesucristo, su nacimiento, su crecimiento, su ministerio, su muerte vicaria en la cruz por todos nuestros pecados, su resurrección, su ascensión y exaltación del Señor. Te la encontrará en los evangelios como también en las epístolas, donde está el grueso o la base de nuestra doctrina cristiana. Muy bien, les invitamos ahora a que se ponga cómodo y pueda leer las escrituras conmigo. El texto que vamos a usar para nuestro mensaje y enseñanzas está ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 15 al 17, que dicen así. Reitero, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la escritura. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro, Dios nuestro Padre, en el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y les confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a hablar hoy del tema la firmeza cristiana, la firmeza cristiana. En toda etapa de crecimiento que Dios estableció, existen diferentes instancias de origen, existen mecanismos de procedimiento y existen acciones de crecimiento. Esto usted lo puede observar en las plantas, en los animales, como también en los seres humanos. No hay duda que el Señor estableció el que las cosas tienen un origen, tienen un desarrollo y tienen un crecimiento. Así también tiene que ver con la firmeza, el crecimiento, el desarrollo de todos nosotros los hijos del Señor, los discípulos del Señor o todo cristiano, y que realmente indica, expresa y tiene que estar sujeto a una serie de acciones que por un lado parten desde el Señor, parten del Espíritu Santo, se inician con la palabra del Señor, pero hay acciones, hay verdades que el creyente tiene que realizar. Tiene que poner atención, estar con toda su mente, con toda su voluntad y con todas sus emociones para experimentar una firmeza y solidez en su vida cristiana. Veamos aquellas verdades que nos darán una solidez y una firmeza en nuestra vida cristiana. En primer lugar, es el Señor Jesucristo quien es la base, el principio, la continuidad, la dependencia, la acción, para que todo creyente vaya creciendo poco a poco hasta llegar a su plenitud de vida como hijo de Dios. La palabra del Señor enseña de que el vocablo Señor que se usa y que se usó en el tiempo bíblico para aplicarlo a Jesús es el vocablo Kyrios, y tiene que ver con que Él tiene todo el poder legal
Él es el amo y al mismo tiempo es el maestro quien conoce todas las enseñanzas para poder traspasarla poco a poco a sus hijos. El mismo evangelista Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, dice el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio lo tiene el Señor Jesucristo, tanto en los cielos como también en la tierra. Por lo tanto, si usted necesita algo, si usted está pasando por alguna situación compleja, difícil, tiene que acudir a quien tiene la potestad. Y en este caso es el Señor Jesucristo. La potestad del Señor la desarrolla muy bien el apóstol Pablo en sus epístolas a la iglesia de Corinto, cuando allí en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, y también más adelante versículo 22, 24, es el clave, donde Pablo dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Es decir, todo el poder de Dios descansa en la persona de Jesús. Y es el Señor quien tiene toda la sabiduría, como también tiene todo el poder para que nosotros podamos acudir a Él. Hace unos días conversábamos con algunas personas respecto de que hay ciertas prácticas culturales en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que muchos países tienen algunas prácticas que no son cristianas, sino que son paganas. Por ejemplo, hay gente que usted va a comer o a alinear la ensalada y le pide: por favor, ¿me puedes pasar la sal? Y esta persona no le pasa la sal a usted en su mano, sino que la coloca en la mesa, creyendo que le puede pasar alguna cosa negativa o un desastre en su vida. Uno. Segundo, hay personas que piensan que no se puede abrir un paraguas en la casa, en su interior, porque pueden caerle maldiciones o venir desastres. Tercero, hay personas que piensan que se cruza por delante de ellos un gato negro, va a ocurrir una muerte en algunos miembros de su familia. Y solamente estoy mencionando tres. Ahora, la palabra del Señor enseña de que el Cristo Jesús es el Señor Jesucristo, quien tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿A dónde tenemos que ir entonces para encontrar respuesta a nuestras necesidades? Tenemos que ir al Señor Jesucristo, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Quiero leerles un pasaje en las epístolas, ahí en la epístola de los Efesios. En el capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese aquel se refiere al Señor Jesucristo. Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la capacidad. Es más, el apóstol Juan dice que el Señor tiene poder para perdonar pecados. Esto fue lo que les sorprendió a los fariseos, los líderes religiosos, los saduceos, los líderes políticos de su tiempo. Pero el Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién es el que tiene todo el poder, toda la autoridad para sanar, para liberar, para guiar? Es el Señor Jesucristo. Y si yo, como creyente, como esposo, como padre, como pastor, cualquier tarea que tenga o responsabilidad que tenga, quiero mantenerme en una vida firme y sólida, que cuando vengan los vientos, los conflictos, las pruebas, me encuentre en forma firme en el Señor Jesucristo. Debo acudir al Señor Jesucristo. Debo orar al Señor Jesucristo. Debo confiar en el Señor Jesucristo, porque Él tiene toda la potestad, toda la autoridad, y solamente el Señor es el que es capaz para guiarme y responder a mi necesidad. En segundo lugar,
La firmeza cristiana se sustenta en retener la doctrina. Esta palabra doctrina en el texto griego que se escribió en el Nuevo Testamento es la palabra dogma, que también se traduce como un pensamiento común, como principios o verdades inalterables que no se pueden modificar porque son verdades divinas. Y al mismo tiempo como un cuerpo doctrinal eclesiástico que sostiene la base de un grupo de gente de fe. Ahora, desde el punto de vista cristiano y bíblico y teológico, la base o el cuerpo doctrinal tiene algunos elementos que nosotros siempre debemos considerar. En primer lugar está la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos, la palabra del Señor dice que Dios es uno. Lo que se llama en teología una unidad identificable, como también una unidad que tiene diferentes funciones. Al mismo tiempo, en las Escrituras se puede observar que cada uno de los miembros de la Trinidad, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, cumplieron una labor distinta, pero mancomunada con respecto al plan de salvación. Es el Padre que viene y que idea todo el plan de salvación. Es el Hijo Jesucristo que viene y muere por nosotros y por toda la humanidad, por nuestros pecados. Y es el Espíritu Santo que han venido a este mundo a capacitar a la iglesia para que ésta sea testigo del Evangelio y de la persona de Jesús. En segundo lugar, está la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Este libro maravilloso que se escribió en un periodo aproximado de 1600 años por más de 40 autores, cuyo tema es la salvación del hombre, tiene tremendas verdades, principios que hacen que las personas puedan crecer y mantenerse firmes en el Señor. El apóstol Pablo menciona que hay que tener cuidado, que hay que tener precaución, que hay que ser prudente, que hay que estar atento, porque habrán algunos que se introducirán en la iglesia y querrán corromper, querrán desviar y destruir y atentar contra la sana doctrina. Ahí en el texto de Primera de Timoteo, como en Segunda de Timoteo también, en el capítulo 4, versículos 1 al 4, uno puede observar algunos elementos o principios que el apóstol Pablo menciona para el crecimiento de la fe del discípulo del Señor. Primero menciona a Dios, segundo menciona a Jesucristo, tercero habla del juicio eterno, cuarto habla del reino de Dios, cinco habla de la sana doctrina y sexto habla de la verdad. ¿Qué bases, qué fundamentos claves son determinantes para que un creyente se mantenga firme? En este caso es retener la sana doctrina. La doctrina se traduce, hermanos, como la enseñanza, como la formación que el Señor hace y guía a cada uno de sus discípulos. Al mismo tiempo, uno puede darse cuenta que así como los árboles, los animales y los hombres, llega una etapa en su vida que dan fruto, que hay resultados en sus vidas, una familia y otras acciones que uno da cuenta que efectivamente hay fruto de ese trabajo, de esa preparación, de esa formación. Y en la vida cristiana también hay que dar fruto, hay que traer resultados. Y es el Señor, es la doctrina, es la enseñanza, es la disciplina de que el Señor forma nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones para enfrentar las diversas acciones que a veces el maligno produce y quiere destruir la sana doctrina. Y en tercer lugar, estar en constante crecimiento o constante aprendizaje. El aprendizaje se tiene que dar en la vida cristiana y el vocablo griego que usaron los escritores sagrados es la palabra paideia, que se traduce como también educación, formación. Y estas dos palabritas, hermanos, son determinantes. ¿En qué sentido?
en que cuando hablamos de ser creyente, de ser discípulo, de ser un hombre de fe, estamos hablando de formación, no de información. El Evangelio no es información, no es para tenerlo aquí en la mente, sino para producir cambios en la forma de hablar, en la forma de responder, en la forma de ser. Para allá apunta la doctrina cristiana, en la formación, en el desarrollo, en lo que tiene que ver con producir cambios realmente en la persona que dice ser creyente. Porque de lo contrario, nos encontramos con muchos que son religiosos y que tienen reacciones carnales, incorrectas, indebidas en algunas situaciones cuando se ven confrontados. La palabra del Señor es para formarnos. Y el modelo que tiene que tener todo creyente es Jesucristo el Señor. Él es el modelo. Pablo habla ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, y menciona lo que sería el beneficio del aprendizaje cristiano. Primero, habla de una persuasión del Espíritu, es decir, es el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, que nos da una mente sabia y puede colocar palabras y enseñarnos a hablar o a escribir o cómo ordenar nuestra mente. Pablo llega al punto de decir que tenemos la mente de Cristo. Así le escribió a los creyentes de Corinto. Y dentro de la ampliación de extensión del pasaje bíblico y la contextualización de las verdades del Señor, es que efectivamente esa palabra tiene un origen receptual a los corintios, pero al mismo tiempo a los creyentes de todas las épocas. Y entre eso está usted y estoy yo. Tenemos la mente de Cristo. Debemos tener también la boca de Cristo, los oídos de Cristo, el corazón de Cristo, las manos de Cristo, de modo que el Espíritu Santo que guía y está en nosotros pueda realmente mostrarnos y que seamos como el Señor. Al mismo tiempo, esta formación parte desde la niñez. El pasaje proverbial que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que la educación cristiana, la formación cristiana, parte cuando la persona es un niño biológicamente, pero también hay una niñez espiritual. Cuando el apóstol Juan escribe ahí en Juan 3, habla del encuentro de dos maestros. Uno, el maestro celestial, que es el Señor Jesucristo. Y dos, el maestro terrenal, que es Nicodemo. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para ver y entrar. Fíjese los dos verbos: ver y entrar en el reino de Dios. Nicodemo, con su mente materialista, humanista y existencialista y pragmático, dice: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo volver a ingresar en el vientre de su madre? Y Jesús dice: lo que es del Espíritu es. Lo que es de la carne, carne es. Y ahí está. Es más, añade algo que es maravilloso. Dice: el viento sopla de un lado o de otro, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, solamente a nivel espiritual se puede determinar cuándo alguien nació del Espíritu. Es fácil darnos cuenta cuando alguien nació de la carne, porque lo vemos. Pero ¿quién puede decir cuando alguien nació del Espíritu? Solo el Espíritu Santo. Pero también es importante darnos cuenta que cuando alguien ha nacido del Espíritu, se nota por su forma de hablar, por su forma de reaccionar, por su forma de responder, por el cómo ve la vida, cómo se proyecta en el entorno como persona, como padre, como esposo, como creyente, como trabajador o donde quiera que éste va. Y eso es lo que las Sagradas Escrituras apuntan a un constante crecimiento. También la palabra del Señor tiene como texto las mismas Escrituras. El creyente sabe que tiene que leer las Escrituras, tiene que estudiar las Escrituras, tiene que aprender las Sagradas Escrituras, porque ese es el propósito de lo que el Señor realmente quiere.
así también hay creyentes que pueden ser sabios. Y Pablo le habla a Timoteo de que las escrituras hacen a un hombre sabio. Si estudiamos las escrituras, si leemos las escrituras, si aprendemos las escrituras, será el Espíritu Santo quien irá forjando, trabajando con nuestra mente, con nuestro carácter y con nuestro ser. ¿Para qué? Para que realmente reflejemos y proyectemos al Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, Dios desea que seamos firmes y que nos mantengamos firmes frente a las adversidades que podamos experimentar. Pero la única forma de ser un creyente firme es tener siempre al Señor Jesucristo. Segundo, estar firme en la sana doctrina. Y tercero, estar creciendo constantemente hasta la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, te ruego, Señor, que tú bendigas este mensaje y a quienes lo van a oír o lo van a ver. Bendice sus vidas, bendice sus matrimonios, bendice sus casas. Si hay alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús, sánalo, Señor. No importa cuál sea la enfermedad, tú tienes toda la potestad, todo el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tu poder, tu palabra sana, Señor. Tu palabra da vida, tu palabra ilumina. Y es lo que necesitamos para estar firmes en la fe, creciendo en la gracia de Dios y aprendiendo de ti cada día, mi Señor Jesús. Tu gracia esté con nosotros, bendícenos y te damos gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por estar una vez más juntos frente a la palabra del Señor. Bendiciones.